Bueno, buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente una vez más. Nos encontramos aquí con una nueva serie, la serie del cristianismo y el plan de salvación. Ya con calma hicimos la introducción de lo que se va a tratar el tema del arrepentimiento. Esta es la primera lección número 1. Y hablaremos del pecado, que el pecado es mortal ante los ojos de Dios. Para sanar a los pecadores impedernidos, Dios ha provisto un plan. Los que no podían por sus propias fuerzas dejar de pecar y ya totalmente contaminados, tuvo que venir el Señor o requirió la muerte de su propio Hijo para remediarlo, para remediar el pecado. Mateo 27, del 1 al 54, no vamos a leer esto, pero este es un capítulo que se puede leer acerca de el pecado. Romanos 5:9 dice que si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Bueno, esto requiere el arrepentimiento, requiere o la salvación, mejor dicho, que librarnos de un castigo final, ser declarados inocentes o libres de un lugar de tormento. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley, sobre el desobediente. El desobediente entonces tiene que buscar arrepentirse y de ese modo es que se salva. Sin arrepentimiento de pecado no hay salvación, porque la Biblia dice que Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero, y Cristo vino a redimirnos en la cruz. Él tomó entonces la pena que nos tocaba a nosotros los pecadores de la ley, que era la muerte, y ya estaba escrito en la ley. Eso se puede ver en Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 al 23. Moisés dijo, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, dice aquí, el pecado tiene sus consecuencias. Vamos a aclarar eso primero, que el que peca merece castigo. Y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es aquel que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado o te da por heredad. El pecador se puede salvar entonces, amados, si reconoce ante Dios que es un pecador, si se arrepiente. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Además, Dios nos manda a arrepentirnos. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muchos no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. No podemos tomar la palabra de Dios en vano. Sobre todo la muerte de Jesús en una cruz. Hebreos 12:1 al 2 dice que tengamos los ojos puestos en Jesús. Hay muchas personas de testigo alrededor nuestro. Por eso debemos dejar al lado el pecado. O sea, las personas saben que nosotros pecamos y cuando lo hacemos, ¿sí? Entonces hay muchos testigos. O sea, nadie puede decir que nadie te está mirando.
hay que dejar el pecado realmente porque es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia y está delante de nosotros. Entonces, si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, quiere decir nuestra atención en Jesús, entonces dejaremos el pecado. Pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Hay que aprender a examinarnos y a confiar cada vez más y mejor en el Señor, que eso nos ayuda a no andar pecando. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Dios nos da vida y es por medio de su gracia, salvos por gracia. Antes ustedes estaban muertos para Dios, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pues hacían el mal y vivían en pecado. Hay una historia de Jesús en Marcos 2:5 que dice: cuando Jesús vio la confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados son perdonados. Así que el único que perdona pecados es Jesucristo. Él tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él predicó acerca del pecado, del arrepentimiento y la conversión. Arrepentimiento, vamos a definirlo, quiere decir dejar de pecar, dejar el pecado. De otra manera, volverse a Dios. La única manera de dejar el pecado en sí es volviéndonos a Dios, con el fin de confiar en el Señor, de tener una nueva vida, una transformación a través de la palabra de Dios, conocer los estatutos de Dios que escrito están. O sea que no tenemos ninguna excusa para no volvernos a Dios si es lo que Dios quiere que hagamos. Otro fin es amar al Señor con todo tu corazón. Y si tú lo amas al Señor, es prueba de que tú le vas a obedecer. Obedecerlo a Él, obedecer su palabra. Otro fin es oponerse al mal. O sea, figúrese, si usted se va a oponer al mal, pero usted primero que delinque hacer el mal, entonces usted tiene un problema. Hay que entonces pensar diferente, hay que desarrollar el bien. Es una nueva mente, una nueva criatura que piensa diferente. La predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:8 al 11, en el desierto de Judea, o en el Jordán, por decir, cerca de Jericó, decía: arrepentíos, o sea, reconozcan la dirección equivocada de cada uno de ustedes. Jesús viene aquí a ofrecer el reino de los cielos a Israel, a todos los que se arrepientan, a los que quieran caminar bien, a los que quieran hacer las paces con Dios. Y ya venía esto profetizado, que Juan tendría la voz que clama en el desierto. Dijo en Isaías 43, preparen camino en el desierto, camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. También el apóstol Pablo sabía lo que tenía que hacer y por eso también le dijo al rey Agripa en Hebreos 26, 19 al 20, dijo: gran rey Agripa, la visión que Dios puso ante mí. Por eso primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco y luego a la de Jerusalén y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. El apóstol Pablo también habló acerca del arrepentimiento
Los judíos lo habían tomado prisionero en el templo y quisieron matarlo. Hechos 26, 21 al 23. Pero él seguía predicando las buenas noticias de la salvación, el evangelio. Les hablaba de Jesús a todo el mundo, a ricos, a pobres, pues Dios lo ayudaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablaba de lo que decía la Biblia, que el Mesías tenía que morir para que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos, a los gentiles. Una pregunta, amados hermanos, ¿qué pasaría si no nos arrepentimos? Bueno, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, pereceremos. La muerte sí es la paga del pecado. Lucas 13, 3, 5. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Así que la Biblia es contundente en cuanto al pecado, y sin arrepentimiento no hay vida. Es un problema. En Lucas 15, 7, hay más alegría allá en el cielo por una persona que se arrepiente que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Bueno, la mayoría de las personas piensan que son buenas, que no tienen nada de qué arrepentirse porque hacen el bien, tienen su propia justicia. Pero Dios quiere y manda que todos se arrepientan y crean. Esos son los deseos de Dios. Entonces, cuando usted no se arrepiente, usted está en contra. Es como un anticristo, está en contra de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa. Cuando algunos la tienen por tardanza, o sea, su misericordia, su gracia, es con el propósito de que las personas se arrepientan, de alcanzar más personas para que entren en el reino de los cielos. O sea que Él está esperando que usted tome una decisión favorable para su alma, para que se pueda arrepentir y convertirse para entrar en el reino de los cielos. Él tiene paciencia con la gente de este mundo. No podemos decir que Dios es un Dios injusto. Ya mucha gente están con Él y otros no. Están esperando el juicio del gran trono blanco, que al final, para ser lanzados al lago de fuego. Él no quiere que nadie sea destruido. Él quiere más bien que todos reconozcamos nuestro pecado y que nos arrepintamos. De eso es que se trata. La dispensación de la cruz ha sido la más larga de todos. Y es porque Dios no ha parado. Él sigue llamando a los pecadores para que sean salvos. Él ha abierto el camino hacia la cruz para que muchos o todos puedan ser salvos. Desafortunadamente, la mayoría, no obstante, rechaza el camino de Dios. Dios hace su trabajo, llama a la gente a confesarse y los limpia de pecado, porque Él es fiel. Primera de Juan 1, 8 al 9, el hombre viene con una naturaleza común, nace en pecado, y el hombre no puede seguir engañándose a sí mismo. ¿Qué tipo de verdad mora en un incrédulo entonces? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? El pecador debe creer para confesar. Veamos Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a Jesús, a su único Hijo, unigénito, para que todo en que crea en su Hijo no vivirá, sino que no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. O sea que Dios quiere que vivamos en paz con Él. Él quiere hacer la paz con nosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, dice el Señor,
¿Para qué? ¿Por qué? Para que Dios se olvide de todo lo malo que tú has hecho. Vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de refrigerio, de descanso de parte del Señor, para que vengan nuevas fuerzas. Hechos 3:19 al 20. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Esto es la conversión. Es con humildad, amados amigos y hermanos, que se obtiene el perdón. Segunda de Crónicas 7:17 dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya sabemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la purificación del pecado. Primera de Juan 1:9. El que encubra, no confiese, o que encubra sus pecados, oculta sus pecados, no prosperará. Dice Proverbios 28:13. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces es importante la confesión de pecados. Porque para vuestro Dios, que nuestro Dios es clemente y misericordioso, Él nunca apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Segunda de Crónicas 30:9. Dios tiene gracia, Él acepta al que se convierte, no lo va a rechazar. O sea que para tener vida abundante y vida eterna, hay que convertirse. Pues, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque la conversión produce vida. Mateo 3:8. El Señor es paciente. Entonces con el pecador, Él quiere que todos se arrepientan, porque Él tiene paciencia para la salvación. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda entonces su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Mateo 4:17, Él comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea es de Jesús, el arrepentimiento y la conversión. Jesús vino a llamar entonces a los pecadores, no a los que tienen su propia justicia y se creen buenos. Mateo 9:13. Y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El Señor trae misericordia y justicia al pecador y lo purifica de pecado. Acercaos, dice Santiago 4:8, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque del corazón salen los malos pensamientos, y es lo que contamina al hombre. Recordemos que el Señor es amor y que da vida, pero el Señor también reprende y castiga al que no se arrepiente. Eventualmente, sí, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Hay que arrepentirse de corazón, hermanos.
con gracia y amor. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere castigarte, Dios lo que quiere es salvarte. Así que hay que tomar en cuenta eso. Dios no quiere muerte, Él lo que quiere es que te conviertas. Él quiere conversión, Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así que Dios te da la oportunidad para salvarte, porque el pecado trae juicio, la conversión trae el pecado a la luz, y el pecado estando en la luz trae paz, porque trae confesión y trae el amor de Dios, que es misericordia, y el que se arrepiente se debe arrepentir genuinamente y no volverlo a hacer de corazón, transformándose, renovando, se purifica. Y cuando esto pasa, amados hermanos y amigos, en Lucas 15:7 hay fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de nuevo, que se conviertan para el perdón de sus pecados, porque es el tiempo ya de creer. Estamos en los tiempos finales. Marcos 1:15, el tiempo de creer se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Buscad el reino, ten fe, conviértete. Lucas 5:32 dice: vengan pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, para borrarles sus pecados, para que se conviertan. Zacarías 1:3b. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque sin arrepentimiento pereceréis. Lucas 13:3 os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, sin conversión. Entonces, amados, no hay perdón, viene el castigo. Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que se arrepiente recibe perdón y también recibe el Espíritu. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles cada vez que alguien se arrepiente. Los ángeles se alegran cuando alguien se arrepiente. Volveos a mi reprensión. De nuevo, Proverbios 1:23. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea que Dios no habla en vano. Cuando un hermano peca, dice en Lucas 17:3 en adelante, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Los sacrificios, dice Salmo 51:17, de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y terminamos con este versículo, amados hermanos, esta primera lección.
Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Convirtámonos mientras tenemos vida y tendremos vida. Amén. Gloria a Dios. Amén.